En el piso de Crónica HD, Mercado Sin Pulgas. Nunca te habíamos invitado acá al programa. Primera vez y un placer, gracias por la invitación. Bueno, encantadísimos, porque además tengo que decir que primero te invité y después sacaste tu último estudio. Sí. O sea, también quiero, porque me interesaba tu análisis, obviamente que las placas y la información que aparece de tu último estudio es realmente muy interesante. Uno lo primero que ve es que se empieza a verificar esto que supuestamente el gobierno esperaba o que creía que podía llegar, que hay un reposicionamiento de la imagen del presidente Mauricio Macri. Pero en algunos estudios es más notorio, en algunos menos. ¿Qué porcentaje, de qué modo ves que está creciendo digamos que está aumentando la imagen del presidente Macri? ¿Es de una manera significativa o todavía no tiene un valor, digamos, estadístico importante? No, en nuestro caso es la ratificación de algo que ya habíamos visto en nuestro estudio de mayo. Nosotros en mayo ya habíamos registrado una recuperación de la imagen del gobierno, un incremento de la imagen positiva, caída de la imagen negativa. Cae la preocupación por la inflación, quizás allí aparezca alguno de los motivos que expliquen esta mejora. En este relevamiento de junio se ratifica esta tendencia, ¿no? 23% de imagen positiva era el piso de abril, hace 2 meses atrás. En este registro de junio, 29. Hay 6 puntos de recuperación de la imagen positiva y una misma cantidad en recuperación de la imagen negativa, o sea, en caída de la imagen negativa. Pero, ¿se puede ganar una elección con un porcentaje tan bajo? El gobierno venía de 4 meses de caída sostenida. Enero, febrero, marzo, abril fueron meses malos para el gobierno. Yo te diría que lo que estamos viendo en este segmento mayo-junio es algo bastante parecido a lo que vimos en el bimestre noviembre-diciembre. Recordará, Silvia, veníamos de septiembre-octubre, mucha incertidumbre económica, apareció la tranquilidad cambiaria, la inflación empezó a bajar, el diciembre tranquilo, el G20. Bueno, eso había producido un fenómeno de recuperación del gobierno que al comienzo del 2019 nuevamente, se quebró la tendencia. Nuevamente ahora en mayo-junio volvemos a ver esta recuperación. Ahora, yo creo que uno puede encontrar algunos factores, no digo que sea monocausal la explicación. Hay un gobierno que tomó algunas medidas, congelamiento de precios, congelamiento de tarifas, la estabilidad financiera seguramente ayuda, pero yo también le asigno alguna responsabilidad al proceso de polarización de la escena. Bueno, de eso vamos a hablar, porque de tu trabajo, que realmente es interesantísimo, el tema de la polarización es impactante. Antes de hablar de la polarización, quiero que hablemos de esta primer placa que preparamos de tu propio estudio, donde se ve que Mauricio Macri tiene 34.6% de intención de voto frente a 39.5% de los Fernández, pero lo primero que me llama la atención es que Mauricio Macri tiene más intención de voto que imagen. Sí, eso no es una novedad, eso se viene observando a lo largo de los últimos meses. Quizás también allí explique, claramente la gestión de Mauricio Macri es, si se quiere, lo peor evaluado. Él está un poco mejor, su imagen está un poco mejor que su gestión y su intención de voto a su vez mejor que su imagen. Cuando uno le pregunta a los votantes de Macri por qué eligen votar a Macri, si porque Macri les va a resolver sus problemas, si porque se siente identificado con ese espacio, con su liderazgo, el 47% dice que vota a Macri porque no quiere que el kirchnerismo vuelva al poder. Bueno, a ver, veamos la otra placa, a ver, Mabel. Bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención es que del estudio de Sinapsis, aquí tenemos a su directora, Lucas Romero, es que es idéntico el porcentaje de personas que dicen que no quieren que gane Mauricio Macri, 46.5%. El porcentaje que no quiere que gane la fórmula Fernández-Fernández, 46.5%. O sea, la polarización es absoluta. Es curioso, Silvia, empezamos a hacer esta pregunta porque cuando veíamos que los dos protagonistas del escenario electoral, de la escena electoral, los dos candidatos con mayor intención de voto, siempre estoy hablando en los escenarios que evaluábamos la posibilidad de que Cristina sea candidata, eran candidatos que tenían más nivel de rechazo que votos. En los dos casos se aplica lo mismo. Entonces, empezamos a mirar el escenario, yo le digo, por el reverso. O sea, ya no a quién va a votar, quién no quiere que gane. La particularidad es que en los estudios anteriores nos venía dando por encima el rechazo a Mauricio Macri que a Cristina Fernández de Kirchner. En este reglamento la cosa se emparejó, pero sigue siendo muy alto, por encima del 90% combinado,
digamos, los que no quieren que gane uno u otro, ¿no? Y nos habla un poco de la característica que tiene este proceso electoral, ¿no? Donde quizás domine más en la motivación del voto el rechazo más que la adhesión. Bueno, y tenemos otra placa que también demuestra esto exactamente que vos estás diciendo, que me parece impresionante. Bueno, ¿cuál de estos candidatos no quisiera que gane la elección? Y ahí no sé si se puede ver bien porque, o sea, si cambiarían el voto, esto la verdad que te felicito, Lucas, porque esta pregunta es, si cambiaría el voto, por ejemplo, en este caso, a Mauricio Macri, en el caso de que Mauricio Macri no garantizara que fuera el mejor candidato para que no gane el kirchnerismo. Y da 76.5, sí, dice, casi el 80% de la gente no votaría a Macri si no le garantizara que es el mejor candidato para derrotar a Cristina. Esto también lo venimos estudiando en los últimos meses porque nosotros estamos viendo que en el escenario hay una alta predisposición al voto útil, lo que se conoce como el voto estratégico. Entonces nos interesa saber si la gente está predispuesta a cambiar su voto para evitar el triunfo de ese candidato que no desea que triunfe, porque posiblemente en el traspaso de la primaria a la general veamos mucho incentivo, mucha presión para que votantes de terceras, cuartas o quintas fuerzas se vean motivados a ir a apoyar al candidato que les garantiza que no gane el que no quiere que gane, ¿no? Es descomunal, además la precisión. 76.5. A ver, Mabel, la otra placa. Es lo mismo. Y es, si cambiaría su voto, si el candidato, o sea, si dejarían de votar a la fórmula Fernández-Fernández, si no garantizara votar Fernández-Fernández, si no fuera la fórmula Fernández-Fernández la mejor para ganarle a Mauricio Macri, 76.6. Exactamente, lo inverso del otro lado. Pero es de locos. Son votantes que están dispuestos incluso a migrar, digamos, para lograr ese objetivo de que no gane aquel candidato que no quiere que gane. Con lo cual, es un escenario muy particular. Esto le agrega mucha incertidumbre. Y yo diría, Silvia, que, viendo cómo es la secuencia del proceso electoral, nosotros le estamos asignando mucho protagonismo, mucha relevancia a la primaria. Claro. Quizás algunos se enfocan en la segunda vuelta, eventualmente si la elección se resuelve en la segunda vuelta, pero la primaria puede ser decisiva, porque la primaria posiblemente dispare realineamientos o migración de los votantes y puedan plantear un escenario completamente distinto al que estamos viendo desde acá antes de la elección primaria. O sea, en el sentido de que ya las terceras fuerzas desaparezcan, digamos, un Esper desaparezca. Va a ser muy difícil para terceras, cuartas, federal, quintas fuerzas retener ese voto, porque los dos principales candidatos que reúnen ese nivel de rechazo que vos señalás, digamos, posiblemente obligue o fuerce a que esos votantes vayan a elegir la mejor opción para defenderse de lo que no quieren. Ahora, ¿esto pasó alguna vez en la historia argentina? A ver, algo de esto pasó en 2015, pero solamente reorientando el voto antikirchnerista, porque en ese momento había una fuerte demanda de cambio y la duda era si era Macri o Massa, ¿no? Claro, esa especie de interna no oficial que disputa, ¿quién representaba ese sector social que quería el cambio? Y en esa interna no oficial, porque nunca hubo una interna, claramente la ganó Macri frente a Massa, sacando el 34% de los votos frente al 20% de los votos. Y eso le permitió a Massa después, digamos, llegar a la segunda vuelta y juntar los votos que juntó para ganar. Que en este caso quizás la particularidad es que tenemos los niveles de rechazo más parejos, digamos. Claro. Y esto produce este fenómeno. Pero en todo caso, vuelvo al punto, ¿no? ¿Y en otras partes del mundo? Bueno, vos sabés que se han hecho muchos estudios para tratar de entender qué mecanismos operan en la persona para la toma de decisión a la hora de definir su voto, incluso estudios que se han hecho desde la psicología, y se han encontrado bastante evidencia de que efectivamente se activan partes del cerebro más vinculadas a la emoción que a la razón. Claro. ¿No? La gente tiende a votar más con los sentimientos que con los pensamientos, y posiblemente cuando tenés a los dos principales protagonistas del escenario con tanto nivel de rechazo, genera este escenario tan particular en donde la motivación del voto es evitar el triunfo de... Qué difícil para gobernar, gane quien gane, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, en esto los economistas no es que lo dejan de mencionar, ¿no? Cuando uno mira el riesgo país,
creo que no está directamente asociado a la incertidumbre electoral. Creo que hay también una visión de mediano plazo respecto de que, sea cual fuera la elección, cuesta ver condiciones de gobernabilidad Claro. que le aseguren a uno que la Argentina, cuando termine de resolver sus problemas electorales, pueda encontrar consenso político para encarar los desafíos que hay que encarar, porque los desafíos que se vienen son muy complejos. Los desafíos son complejísimos Desde o lo sea, económico, ¿no? desde lo económico, también desde lo institucional, bueno, de la inserción en el mundo. O sea, son dos visiones tan contrapuestas. Realmente tenemos una última placa, pero tomo perfectamente lo que decís. Esto sería un escenario de balotaje que finalmente está dentro del error estadístico, digamos. Hace 4 meses que venimos teniendo diferencias dentro del margen de error de la muestra, con lo cual técnicamente habría que hablar de una situación de empate, pero digo, nos habla también de la incertidumbre, incluso pensando en una resolución de segunda vuelta, ¿no? Quizás la novedad es que en este mes, en este registro de junio, pasa Mauricio Macri a estar arriba. Que antes era al revés. El mes anterior estaba Cristina un punto arriba de Macri, en este caso 1,4 arriba Macri, y que tenga que ver quizás con esta recuperación que vino mostrando el gobierno. Habrá que ver, porque también es cierto que cuando uno hace estas estimaciones, uno no puede medir, no puede incorporar en el análisis de esos escenarios el impacto que van a tener la secuencia del proceso electoral, es decir, el impacto que va a tener el resultado de la primaria sobre la primera vuelta y el resultado de la primera vuelta sobre la segunda vuelta. Claro. Con lo cual, son suposiciones que uno las hace porque tiene que, digamos, evaluar el escenario e ir monitoreando las tendencias. Compré totalmente lo que dijiste. No, hay que hacerlo porque, bueno, se dedican a eso. Mabel, si podés poner la primera placa. Y mientras tanto te quiero preguntar, ¿ustedes qué tipo de estudio? Primero, ¿es un estudio nacional? Es una encuesta nacional, la muestra es una muestra grande para este tipo de estudios, son 2.254 casos. No es telefónica, son cuestionarios. No, es telefónica, nosotros tomamos casos de las principales ciudades de todas las provincias del país. Claro. Tiene una distribución geográfica equilibrada y equitativa en función al electorado. Y venimos trabajando esta muestra ya hace varios meses, ¿no? Para hacer un seguimiento especial del proceso electoral. Y bueno, ya digamos, en las elecciones anteriores, por lo menos yo me acuerdo de las 2017, no sé si en el 2015 lo hicieron también, dio prácticamente, digamos, los resultados que salieron. Por eso también tiene mucho valor escucharte. Vos sobre todo estás vinculado, la consultora, en realidad a empresas privadas, digamos, vos no trabajás para ningún candidato. Nosotros trabajamos para el sector privado, clientes en la Argentina, y ahora sumamos algún interés del exterior también para hacer el seguimiento. Ajá. Estamos haciendo algunos trabajos para afuera, interesados en monitorear un poco cómo evoluciona el escenario. Me gusta preguntar esto también para, digamos, para calibrar realmente la credibilidad de tu trabajo, de tu investigación y de tu análisis. En esta primer placa, aquí ya, digamos, sería como, bueno, acá no sé por qué tenemos escenario, bueno, pero sí, es verdad, está perfecto. No, está perfecta esta. Sí, ahí hay un dato interesante, sí. Silvia, para ver un poco la evolución, ¿no? En abril, si uno sumaba la intención de voto de Macri y de Cristina en ese momento, porque evaluábamos la hipótesis Cristina, la sumatoria daba un poquito por encima de 60. En mayo, la sumatoria de ambos ya estaba cerca de 70. Claro. En junio, si ves esos dos guarismos, está en 73. O sea, esto es lo que explica cómo se ha ido polarizando el escenario como consecuencia de la desarticulación de esa tercera vía o tercer espacio, ¿no? Creo que los desacuerdos, la falta de consenso, el hecho de que esos dirigentes que estaban construyendo esa tercera vía no hayan podido lograr conformar una sola oferta, creo que empezó a dispersar un poco ese voto que estaba buscando una alternativa a Macri y Cristina, y que viendo que siguen siendo ellos los dos principales candidatos, empieza nuevamente como a ubicarse de cara a ese enfrentamiento entre esas dos fuerzas, ¿no? Lucas, interesantísimo escucharte. La última. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que Massa juegue donde juegue, tampoco, digamos, pareciera influir en nada. Yo creo que Massa ha sufrido un proceso de migración de sus votantes. Quizás este coqueteo, digamos, este mensaje confuso respecto de dónde va a jugar él,
haya llevado a sus votantes, viendo este escenario más polarizado, algunos hacia el oficialismo, quizás la mayoría hacia una posición más opositora como la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y bueno, hoy creo que Massa está tratando de encontrar en este contexto adverso desde el punto de vista de su competitividad y alguna opción que le dé futuro político más allá de la elección, ¿no? Bueno, me parece que si yo fuera Sergio Massa con este panorama, no dudo y me quedo dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, no sé. Da la sensación, no sé lo que va a resolver el propio Sergio Massa, pero da la sensación que cuando uno mira lo que piensa el masismo territorial, digamos, que lo ve más decidido a ir a jugar hacia ese espacio, bueno, habrá que ver si finalmente el propio Sergio Massa termina tomando esa decisión. Ahora, lo interesante es que, digo, más allá de esta discusión Macri-Alberto Sí, Fernández, sí. hay en el resto de los candidatos diferentes tipos de candidatos, ¿no? Hay candidatos que quizás fragmentan el voto opositor y hay candidatos que fragmentan el voto antikirchnerista. El gobierno va a querer tratar de que esos candidatos que le fragmentan el voto antikirchnerista desaparezcan de la escena, Claro. y por eso está muy interesado en que Sergio Massa permanezca en la grilla, porque entiende que Massa contiene cierto voto opositor que quizás no estando Massa pudiera ir a consolidar la oferta Fernández-Kirchner. Y Habrá que Roberto ver qué Labaña resuelve. sería el que le quitaría Roberto Labaña supuestamente tiene un voto perfil a y un Cambiemos. componente en sus votantes quizás que tengan más simpatía o cercanía con el oficialismo que con el kirchnerismo, pero igual, digo, en ese caso creo que veo a un Labaña decidido a ser candidato. Habrá que ver si logra capitalizar el hecho de quedar como único candidato allí entre Macri y Cristina, ¿no? Bueno, la verdad que interesantísimo, Lucas Romero, tenerte aquí en Mercado Sin Pulgas. Te vamos a usar, te va a usar acá Alejandra Gallo también 2 placas porque su obsesión dice, no puede ser que los candidatos con todo lo que está viviendo la gente no hablan de economía y bueno, si bien la preocupación se redujo un poco, se nota, por supuesto, que sigue siendo la principal preocupación del electorado, así que te vamos a usar unas plaquitas. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, No, Lucas. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Ale, así que te escuchamos. Díganos, por favor. Escucha, ¿dónde está la economía en la campaña, Silvia? ¿A quién le importa la economía? Digo, más allá de los grandes títulos, de los grandes lineamientos, la verdad es que queda claro que los candidatos no están diciendo en concreto qué van a hacer con cuestiones concretas. ¿Qué van a hacer con la inflación para bajarla? ¿Qué van a hacer para reactivar la industria, la construcción y el comercio, que no paran de caer desde hace más de 11 meses? Acá en el trabajo de Sinapsis, el 61, la inflación, el desempleo, juntos suman el 61.6% de la preocupación del electorado. Claro. Muy por encima de corrupción, 19.3%. Y también muy por encima, esto también hay que decirlo, la inseguridad, que antes era una preocupación central, ya no lo es. Acá es un golcito para el gobierno, me parece, un gol importante, me parece, no sé, 7.1. Pero no te quiero. A ver, sí, Lucas, ¿qué nos dice, por favor? ¿Qué opina de esto? No, sí, no es una novedad también esto de que la economía sea la preocupación dominante. Lo viene siendo desde el comienzo de esta situación económica adversa en abril, mayo del año pasado con la corrida cambiaria y con esta situación adversa. Digo, me parece que es interesante contrastar esto con la competitividad del gobierno y la posibilidad cierta, porque no deja de ser una posibilidad, de que el gobierno pueda reelegir, ¿no? Yo lo digo un poco utilizando esta figura. Si viene un polaco a la Argentina y uno le describe la situación económica y después le describe la situación política electoral, y quizás esa persona no pueda creer que el gobierno en estas condiciones tenga todavía alguna posibilidad. Y creo que vuelvo al punto de las motivaciones del voto, ¿no? Cuando uno le pregunta al electorado de Macri por qué decide votar a Mauricio Macri, bueno, el 47% porque no quiere lo que hay como alternativa en el escenario, ¿no? La utilidad que encuentra el gobierno en el hecho de la persistencia de Cristina en el escenario, siendo que hay una gran porción del electorado que se resiste todavía a pensar la idea de que el kirchnerismo puede volver al poder. Lucas, si Cristina se corre por algún factor del escenario, ¿esto significa la derrota del gobierno automáticamente? Bueno, nosotros veníamos viendo que incluso en los escenarios donde evaluamos la posibilidad de que Cristina sea candidata, que Cristina Fernández de Kirchner era quien juntaba con menor eficacia el voto opositor.
un voto opositor que es mayoritario en Argentina hace mucho tiempo. Cuando uno le pregunta a la gente, si hoy fueran las elecciones, ¿usted está más inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición? El 53% dice oposición. Pero aparece Cristina y eso cambia. Cristina, creo que la decisión de Cristina tiene que ver con reconocer esta limitación y este diagnóstico. Pero no alcanza eso. A ver, yo creo que, lo digo en estos términos, Cristina terminó siendo todo lo candidata que necesitaba ser para sus propios votantes, por eso se queda en la fórmula, y todo lo no candidata que necesitaba ser para seducir al voto ajeno. Entonces, buscó la forma de ampliar un poco el espacio, constituir una oferta un poco más ampliada para tratar de ganar un poco más ese voto opositor. Habrá que ver si tiene éxito. En principio, nosotros vimos un crecimiento de la intención de voto del espacio, quizás producto de este proceso de polarización, ¿no? Habrá que ver si la estrategia le sale bien con el resultado. Tenemos otra placa de sinopsis. Porque mira, Silvia, es muy importante ver. Estas que vimos recién eran las principales preocupaciones de la gente. Sí. Claramente inflación y empleo. Sí. Pero esto es como cree cada uno que Sí. va a ser su situación económica en un año. A ver. Cuando haya otro presidente, sea el del color político que sea. Y fíjate el pesimismo que hay en estas respuestas. A ver. Por eso digo, ojo con la economía. ¿Qué es la economía, estúpido? Sí. ¿No? O Y sea, se lo el digo a 28%, se lo el digo a 28% piensa que va a estar peor, el 33% mejor y el 25%... Bueno, yo te digo que con como estamos viviendo, bastante bien salió, porque escucha. Ahí, A ver, Lucas. un dato, Silvia, interesante Sí. para entender estos números. Sí. Por primera vez después de 17 meses, son mayoría los que ven con optimismo el futuro del país de los que ven con pesimismo. Mira, ¿ves? ¿Con esto tiene que festejar a Mauricio Macri? No. Porque lo que estamos viendo... Pero es nosotros sí podemos festejar, Sí, ya claro. que estamos... Lo que estamos viendo es que lo que está pasando cuando uno empieza a analizar las expectativas es que la gente se empieza a incorporar el supuesto electoral. Claro. Entonces, lo que hemos visto es que crecieron el porcentaje de votantes opositores que ven con optimismo el futuro. Claro, piensan que va a ganar la fórmula opositora. Exactamente, porque cada uno empieza a pensar que el candidato al que va a votar va a ganar y eso va a mejorar el país. Entonces, creo que la mejora en las expectativas es la consecuencia de la cercanía del proceso electoral y la gente se empieza a depositar expectativa en ese resultado. Entonces, posiblemente haya algo de mejora de la expectativa por la situación económica, que la inflación está bajando, que el dólar está quieto, pero la gran mejora en términos de expectativa es producto del resultado de las elecciones, ¿no? De la Ahora, proximidad. pero, perdón, ¿no? De todos modos, si vos mirás, digamos, es cierto esto que vos señalás en la serie que ustedes vienen viendo, pero si yo miro la foto y pienso, ¿cómo este tipo se imagina dentro de un año? La mayoría te dice que se considera que va a estar igual, lo cual es que peor. va a estar Mejor mal. o Lo cual está mal, sí, claro. Mejor o igual. Porque En hoy, este contexto, hoy no el está. igual- Él no considera que hoy esté bien, porque Sí. se perdieron 260.000 puestos de trabajo. La industria de la construcción y el comercio no repunta. Sí, Digo, sí, claramente el igual en este contexto es un Claro. demérito. Digo. Está Es bien lo es que dice Sí, sí, claro. Alejandra, porque, Sí, sí, claro, está muy bien. Sí, Si vos sumás igual el es igual y el malo. peor. Claro. Claro, el tema es que dónde ponemos el igual, Claro. si en el peor o en el mejor. Lucas, te agradecemos mucho. De No, por nuevo, favor, un placer. hoy te exprimimos. Sí, le Como sacamos fue la el primera jugo. invitación, le sacamos el jugo. Redondea esto. Simplemente esto.